En SolidWorks 2026 encontramos una serie de mejoras que transforman la forma en que trabajamos con piezas, chapa metálica y estructuras. Son cambios que hacen el diseño más intuitivo, más ágil y mejor preparado para la producción. Vamos a recorrer juntos estas novedades. Creación de puntos de referencia por valores X, Y, Z. En SolidWorks 2026 ahora podemos crear puntos de referencia y definir su posición mediante valores numéricos. A medida que escribimos las coordenadas, vemos cómo en la pantalla aparece una pequeña esfera de referencia que se mueve en tiempo real, mostrando la actualización inmediata. Estos puntos abren nuevas posibilidades en el diseño. Podemos trazar un croquis 3D que pase por ellos, utilizarlos para rutear ductos, cables y arneses, y, si no son necesarios en el modo final, simplemente ocultarlos. Con esta mejora tenemos un control más preciso, flexible y visual sobre la definición de referencias dentro de nuestras piezas. Eliminación de ecuaciones para croquis y operaciones. Otra novedad es la eliminación de ecuaciones asociadas a croquis y operaciones. En versiones anteriores, cuando eliminábamos una entidad con ecuaciones, esas dependencias quedaban en el gestor y era necesario limpiarlas manualmente. Ahora, al borrar la operación o el croquis, el sistema ofrece directamente la opción de eliminar también las ecuaciones relacionadas desde el cuadro de confirmación. Esto evita errores en el árbol de operaciones, mantiene el modelo limpio y reduce el riesgo de confusiones. Use de un sistema de coordenadas para definir un cuadro delimitador. También tenemos mejoras en el Bounding Box. Ahora, podemos definir la orientación de la caja envolvente mediante un sistema de coordenadas y fijar esa dirección para que se mantenga estable incluso si la pieza cambia de tamaño. Esto asegura que propiedades como largo, ancho y espesor siempre se registren de forma consistente, facilitando cálculos de material, listas de cortes y reportes de manufactura. De esta manera, al consultar las propiedades de la pieza, evitamos inconsistencias o resultados inesperados en las dimensiones reportadas. Con estas novedades, diseñar piezas en SolidWorks 2026 se vuelve más ágil y confiable, preparando el terreno para una producción más eficiente. Condiciones iniciales de las bridas base. Y además de las mejoras en piezas, SolidWorks 2026 también introduce cambios clave en chapa metálica. El primero está en las condiciones iniciales de las bridas base, que ahora incluye la opción desde. Esto nos permite iniciar la pieza con un offset o equidistancia definida, lo que da un control mucho más preciso sobre el inicio de la geometría. Romper esquinas internas. La segunda mejora está en la herramienta Break Corner, romper esquinas, que ahora reconoce también las esquinas internas. Podemos seleccionarlas todas en un solo paso, desmarcar las que no necesitamos y elegir si aplicar chaflán o redondeo. En conjunto, estas mejoras hacen que trabajar con chapa metálica sea más flexible, más rápido y mucho más eficiente para la manufactura. Tratamiento de esquinas mejorado. Además del trabajo de chapa metálica, en SolidWorks 2026 también encontramos mejoras en sistemas estructurales y en listas de corte. La primera mejora está en el tratamiento de esquinas. Ahora las uniones en las estructuras se muestran de manera más clara y consistente, lo que facilita identificar cada unión de las estructuras. Además, contamos con una nueva interfaz gráfica que permite ver de inmediato cómo se combinan los recortes complejos en las esquinas y elegir la opción que mejor se ajuste al diseño. Acceso a lista de cortes desde propiedades del archivo. La otra mejora es el acceso a las propiedades de la lista de cortes desde las propiedades del archivo. Desde aquí, podemos acceder a la información de la lista de cortes, como las descripciones en los miembros o la longitud total con sus unidades. Esto facilita la gestión de propiedades y nos da mayor claridad al documentar y comunicar cada proyecto. En conjunto, estas mejoras ofrecen un flujo de trabajo más organizado y visual, ayudando a que el diseño estructural y las piezas sólidas sean más rápidos, claros y precisos. Con todas estas mejoras, SolidWorks 2026 no solo optimiza funciones específicas, también ofrece una experiencia de diseño más fluida de principio a fin. Desde la creación de piezas hasta la documentación de estructuras, cada paso se vuelve más claro, confiable y eficiente. En resumen, menos tiempo en tareas repetitivas y más tiempo para lo que realmente importa: innovar
y diseñar. Ensamblajes. Reducir guardados con cambios cosméticos. En SolidWorks 2026 llega una mejora pensada para quienes trabajan todos los días con ensamblajes grandes y complejos. Ahora, el sistema es capaz de diferenciar entre cambios funcionales y cambios cosméticos, algo que antes no ocurría. ¿Qué significa esto en la práctica? Acciones sencillas como crear un plano de referencia, ocultar o mostrar geometría de referencia o croquis, o incluso editar un croquis no absorbido, ya no obligan a guardar todo el ensamblaje al salir. También, si decidimos cambiar una apariencia o insertar una calcomanía, el modelo reconoce que no se está modificando la masa ni la geometría y evita ese guardado completo que solía interrumpir el flujo de trabajo. Para que sea todavía más claro, ahora estos ajustes aparecen con un nuevo indicador visual. En lugar del asterisco tradicional, veremos un asterisco entre corchetes. De esta forma, sabremos inmediatamente que se trata de un cambio cosmético y que no es necesario hacer un guardado completo del ensamblaje de nivel superior. El resultado es evidente: menos tiempo esperando, más fluidez al mover y editar componentes y una experiencia de trabajo mucho más ligera y eficiente. Dibujos. En SolidWorks 2026 llegan varias mejoras que transforman la manera en que trabajamos con planos y documentación. Líneas magnéticas para anotaciones. La primera novedad son las líneas magnéticas para anotaciones. Antes solo funcionaban con globos de la tabla de materiales, pero ahora también podemos usarlas con notas, símbolos de soldadura, símbolos de acabado superficial y tolerancias geométricas. Esto nos permite alinear y organizar todo tipo de anotaciones en segundos, manteniendo planos más limpios y fáciles de leer. Dimension Break mejorado. Siguiendo con las novedades, encontramos un Dimension Break mejorado. La herramienta de romper cotas ahora también actúa alrededor del texto, no solo entre líneas de cota. Además, las rupturas se actualizan automáticamente al mover o añadir dimensiones, eliminando ajustes manuales y asegurando que incluso en planos muy cargados, las cotas sigan claras y legibles. Texto personalizado en marcos de tolerancia geométrica. Otra mejora clave es el texto personalizado en marcos de tolerancia geométrica. Ahora, los símbolos de tolerancia geométrica son mucho más flexibles. Podemos añadir variables o notas personalizadas directamente en el marco e incluso texto libre debajo de él. Esto facilita documentar casos especiales, como tolerancias que cambian según material o proceso, sin recurrir a anotaciones adicionales. Nuevo estándar de acabado superficial. Y también tenemos un cambio importante con el nuevo estándar de acabado superficial. Se incorpora el estándar internacional ISO 21920-1 con símbolos actualizados y soporte para indicadores de tolerancia, garantizado que la documentación cumpla con los estándares más recientes de la industria. En conjunto, estas mejoras permiten generar planos más rápido, organizarlos mejor y comunicar con mayor claridad la intención de diseño, reduciendo retrabajos y errores de interpretación. Generación automática de dibujos beta. En SolidWorks 2026 damos un paso adelante en la automatización de la documentación con autogenerar dibujos, disponible para los usuarios de 3D Experience. Esta nueva función permite que el sistema genere dibujos de manera automática a partir de nuestras piezas o ensamblajes. No solo crea las vistas principales, sino que también incorpora vistas de sección, anotaciones de taladro y, en el caso de piezas con múltiples configuraciones, inserta de forma inmediata la tabla de familia correspondiente. Un detalle importante es que SolidWorks determina de manera inteligente el tamaño de hoja más adecuado en función del estándar de dibujo que tengamos configurado. Así, las vistas se ajustan a la hoja sin necesidad de que nosotros reacomodemos manualmente el diseño. El beneficio es claro: se reduce el riesgo de errores y se eliminan gran parte de las tareas repetitivas que antes consumían mucho tiempo. El usuario solo se enfoca en pequeños ajustes como cambiar la escala de una vista, reacomodar dimensiones o usar la función de autoordenar cotas para tener todo más limpio. Y cuando hablamos de ensamblajes, el proceso es todavía más completo. El sistema coloca de forma automática la tabla de materiales BOM y organiza los globos con líneas magnéticas, ahorrando tiempo en uno de los pasos más pesados de la documentación.
Lo mejor de todo es que esta función ya está disponible en la versión beta, lo que significa que pueden comenzar a probarla hoy mismo y experimentar de primera mano cómo SolidWorks 2026 acelera la creación de planos. Importación y exportación. Uno de los mayores retos al trabajar con modelos externos es el tiempo de espera y el paso innecesario de los archivos. En SolidWorks 2026 hemos puesto especial atención en mejorar la experiencia de importación y optimización de geometría, con funciones que permiten trabajar de manera más fluida y productiva desde el primer momento. Importación en segundo plano. En SolidWorks 2026 ahora podemos importar archivos como un proceso en segundo plano. Esto significa que si recibimos un archivo grande, por ejemplo, un step con cientos de piezas, ya no tenemos que quedarnos esperando a que cargue. Mientras el sistema lo procesa, seguimos trabajando en otras tareas dentro de SolidWorks. Incluso podemos poner en cola varios archivos para que se importen uno tras otro, lo que hace mucho más fluido el día a día en proyectos con gran cantidad de datos compartidos. Optimización de modelos importados. Además, llega otra mejora clave en el rendimiento en modelos importados. Muchas veces los archivos externos vienen con demasiado detalle, roscas modeladas, tornillos minúsculos o componentes electrónicos que solo agregan peso innecesario al modelo. Todo esto puede hacer que un archivo tarde mucho en abrirse o se sienta lento al manipularlo. Para resolverlo, SolidWorks 2026 incorpora dos nuevas herramientas. La primera es Select Bodies by Size, que detecta y elimina automáticamente los cuerpos más pequeños, de acuerdo con un porcentaje que definimos. Esto es ideal para limpiar detalles insignificantes que solo ocupan recursos. La segunda es Select Bodies by Volume, que nos permite dibujar un rectángulo o un volumen directamente en el área gráfica y eliminar en un solo paso múltiples cuerpos o conjuntos, como grandes grupos de tornillos o componentes que no necesitamos para nuestro trabajo. El impacto es enorme. En pruebas reales se logró una reducción de más del 75% en triángulos gráficos y más del 60% en el número de caras. Esto convierte modelos pesados en versiones mucho más ligeras, rápidas de abrir y fáciles de manipular, sin perder la geometría esencial para el diseño. Y mientras realizamos todas estas tareas, nuestro archivo STEP grande se estuvo importando en segundo plano. Ahora ya está listo, sin que tuviéramos que interrumpir nuestro trabajo. Estas mejoras significan menos tiempo de espera, modelos más limpios y un rendimiento mucho más ágil. Renderizado y Visualize. Compatibilidad con apariencias DSPVR en SolidWorks. La primera mejora destacada en renderizado es que SolidWorks 2026 incorpora la capacidad de crear imágenes fotorrealistas sin salir del propio software. Lo que alguna vez inició con PhotoView 360 hoy se transforma en una experiencia mucho más completa. Renderizando directo en SolidWorks, con calidad fotográfica y total compatibilidad con Visualize. A esto se suma la incorporación de apariencias DSPVR, totalmente compatibles dentro de SolidWorks. La librería de apariencias se ha actualizado por completo a este formato. El flujo de trabajo de arrastrar y soltar se mantiene igual, pero ahora las apariencias se ven mucho más realistas. Por ejemplo, la aplicación de apariencias y rugosidad reacciona mejor con la luz, mostrando superficies con mayor detalle y realismo. Todo esto se traduce directamente en Visualize, ya que ambos comparten el mismo formato. Las opciones anteriores siguen vigentes: color, imagen, iluminación, acabado superficial. Y ahora se incorpora la nueva pestaña DSPVR, donde es posible añadir apariencias adicionales como una de rugosidad que ajusta dinámicamente la apariencia según la textura definida. El resultado, renderizados de calidad fotográfica más rápidos y confiables, listos para comunicar y vender nuestros diseños. Renderizado directo desde SolidWorks. Además, en SolidWorks 2026, el renderizado se integra de forma natural en tu flujo de trabajo. Ahora, al activar el complemento de Visualize, encontrarás nuevas opciones en la pestaña de herramientas de renderizado, un botón de renderizar y otro de abrir en Visualize.
Esto permite definir escenas más atractivas, ajustar cámaras, elegir la resolución y obtener resultados de inmediato, sin necesidad de pasos adicionales ni exportaciones. La diferencia visual es clara. HDRs actualizados, biblioteca de apariencia renovada y compatibilidad total con apariencias DSP-VR, logrando un realismo superior y una presentación más consistente entre SolidWorks y Visualize. Fast Mode en Visualize con soporte para GPUs AMD. Finalmente, en SolidWorks Visualize 2026, ahora el Fast Mode también es compatible con GPUs AMD. Este modo permite trabajar prácticamente en tiempo real, moviendo componentes, configurando escenas o girando la cámara con fluidez total, incluso en modelos de gran tamaño como el caso del modelo Vermeer. Con más de 16 millones de polígonos, la experiencia se mantiene ágil y estable. El resultado es una experiencia mucho más ágil y natural, ideal para acelerar la preparación de renders y mostrar diseños sin interrupciones.